decir gloria al Señor. Pero nos vemos confrontados cuando no hay nada, o cuando hay poco, cuando hay escasez. Y entonces Job dijo: yo recibo de Dios los bienes y los males. Jehová dio, Jehová quitó, pero en todo esto sea bendito el nombre del Señor. En todo eso Job no pecó. Él dijo: al Señor le pertenece todo. El Señor decide qué hacer en el momento y cuando Él quiera. Y vemos que su integridad no cambió pese a las circunstancias. Y por más que alguien deseó que muriera para que esa tortura, ese cansancio terminara, Dios dijo: Él no muere. El tiempo de morir para Job todavía no llega. Entonces Dios sigue diciendo: aún no es tiempo de morir. Si estamos hoy acá es porque tenemos todavía propósitos para Dios. Tenemos un plan que Dios está llevando a cabo. Y Job dijo: bendito sea el nombre del Señor. Podemos decir nosotros: bendito sea el nombre del Señor, porque Él es bueno. Hoy estamos acá por su bondad y por su misericordia, porque el Señor sigue siendo bondadoso con cada uno de nosotros. Decía el Señor, la palabra de Dios relata que después que Job pasó esa prueba difícil, porque fue demasiado difícil, dice que Dios multiplicó lo que Job tenía. Lo bendijo aún mucho más de lo que Job tenía, porque su integridad y su rectitud nunca cambió, porque su corazón nunca se inclinó a otra cosa que no fuera el Señor. Siempre se mantuvo recto delante de Dios. Y Él dijo: yo voy a esperar en Él. Yo voy a sé que mi Redentor vive y yo sé que Él me va a levantar. Y dice que el Señor lo bendijo mucho más, le dio hijos, le dio mucha más riqueza que la que tenía antes. Pero porque el tiempo de morir para Job aún no había llegado. Los planes que Dios tenía y lo que Dios nos quería enseñar a través de Job no se había terminado cuando la sarna estaba en su cuerpo. Lo que Dios nos quería enseñar, que hizo a través de Job, no se terminaba en ese momento. Aún había resto de vida para Job. Y Dios hizo cosas grandes en la vida de Job, lo bendijo. Y el tiempo de bonanza llegó y él pudo ver la grandeza del Señor. Y todos los que estaban alrededor de él, dice que pudieron ver cómo Job fue prosperado nuevamente. Y eso es lo que Dios muchas veces quiere hacer con nosotros. Cuando a veces nos quita muchas cosas el Señor, es para Dios demostrarle a la demás gente que muchas cosas más nos quiere dar. Y muchas veces nosotros decimos: pero ¿por qué el Señor me quitó esto? ¿Pero por qué el Señor me quitó esto? Es porque Dios quiere darnos muchas cosas más, que nosotros a veces ni lo hemos pensado, pero Dios quiere darnos muchas cosas más. Y eso es lo que Job tuvo que vivir, que fue un proceso difícil, sí, lo fue, porque lo fue. Y todos nos podemos atravesar en ese proceso, pero sí podemos venir a ver que los que confían en el Señor nunca serán avergonzados. Y por eso continuamos viendo que cuando no es tiempo de morir, no es tiempo de morir. Cuando aún no es tiempo de que nuestra vida termine, de que nuestro propósito, nuestro llamado termine, continuamos con vida. Y aunque a muchos no le puedan gustar, continuamos con vida, porque ese es el plan de Dios. Porque aunque Satanás haya querido destruirnos, porque para eso vino Él, para matar, para hurtar, para destruir. Pero Dios ha venido para que tengamos vida. Y lo más bello es que tenemos vida en abundancia. No es una vida limitada, sino que es una vida en abundancia. Así que tenemos una vida viva nosotros y tenemos esperanza. Pero seguimos viendo que un día lleguemos a la patria celestial. Dicen que Jesús, usted sabe cómo nació, cómo creció, lo que tuvo que enfrentarse en su vida, porque Él era el escogido de Dios. Y recuerde, siempre a un escogido van a interponerse el enemigo. Desde que era niño, Satanás tenía planes para destruirlo, para matarlo, pero Satanás nunca puede con el bien. Así que el Señor lo cuidó, fue creciendo en sabiduría, en gracia. Y cuando Jesús fue bautizado, era el momento que su ministerio empezaba a desarrollarse. El plan por el cual Él vino empezaba a cumplirse. Y dicen que había llegado la Pascua y Jesús todavía no se había declarado como el Mesías. Jesús no se había manifestado haciendo milagros y prodigios. Y dice que había llegado la fiesta de la Pascua. Y los hermanos de Jesús le decían: ¿por qué no subes a Jerusalén y allá das a conocer a todos tu poder? ¿Por qué no
fuera en contra de los judíos. Pero ahora vemos, cuando llegó el momento, y Jesús sabía cuál era el momento, dice que él se fue a orar, que en ese momento de angustia su alma estaba desesperada porque él era humano y sabía lo que era el dolor. Él estaba desesperado, pero él oraba y le decía: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Y es lo más difícil muchas veces, que la voluntad de Dios se haga y nosotros aceptarla. Muchas veces es difícil aceptar esa voluntad de Dios. Pero el Señor le decía, aunque más difícil sea, que se haga tu voluntad y no la mía. Y en ese momento Jesús sabía que su hora había llegado, su tiempo había llegado, el tiempo de sufrir por nuestra salvación y por el perdón de nuestros pecados había llegado. Esa hora ya se había cumplido. Pero ahora vemos a Jesús y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi vida, que de aquí en adelante se haga lo que tú quieras que se haga. Lo que yo tenga que enfrentar por amor a la humanidad, yo lo voy a hacer. Por amor a este mundo infiel y pecador, yo doy mi vida. Jesús dijo: yo vengo a entregar mi vida en rescate por muchos, dijo.